Hola, ¿qué tal amigos de Pandemia Literaria? Soy Juan Antonio Pérez Obrado, ya nos conocemos y en esta ocasión, por ser mes de septiembre, el mes patrio, pues la- el equipo de Pandemia Literaria me ha solicitado una aportación de recomendaciones sobre un personaje fundamental en nuestras letras, el maestro Carlos Fuentes. Y pues en esa tesitura quisiera yo recomendarles algunos libros, no de su vena narrativa, que es la más conocida de él, sino de quizá en segundo término la más conocida de él, quizá no tan difundida como la primera, pero que me parece esencial dentro de su trabajo, que es la vena ensayística. Otra de ellas es la vena teatral, que tampoco me parece lo suficientemente difundida y que vale la pena conocerse, pero quizá en otra ocasión nos referiremos a ella. En esta ocasión les quiero recomendar dos libros que me parecen fundamentales para entender lo que actualmente vivimos, lo que es México y lo que ha sido México a partir del nacimiento del siglo XX en general. Si bien algunos quizá conozcan los ensayos de Carlos Fuentes por sus colaboraciones periodísticas, no solamente en México, sino en diarios europeos o diarios norteamericanos, Carlos Fuentes nos dejó dos ensayos que me parecen fundamentales para entender lo que somos como nación, y no solamente en el contexto nacional, sino en el contexto latinoamericano y dentro del mundo en general. Y estos dos libros son Tiempo Mexicano de 1971 y Nuevo Tiempo Mexicano de 1994. En ellos Carlos Fuentes, si bien con un hilo motivante, pero incluye varios ensayos en los que se refiere a diversos aspectos de lo que es ser mexicano, de la historia nacional, desde la perspectiva interna como desde la externa. Él tenía una visión privilegiada, dado que vivía la mitad del año en México y la otra mitad ya sea en Estados Unidos o en Europa, y ese cosmopolitismo del que siempre hizo gala, pues le permitió tener una visión privilegiada de la realidad mexicana, no solamente al interior, sino, como ya lo he dicho, desde el exterior. Y el primero de ellos, editado por la mítica eh, editorial Joaquín Mortis, que pues, desgraciadamente ya fue engullida por un consorcio editorial de gran calado y ha dejado de editar muchos de sus textos canónicos. Este texto, Tiempo Mexicano, es escrito poco después de la matanza de Tlatelolco en 1968 y parece nacer como de una necesidad de replantear lo que ha sido el sistema político mexicano nacido de la revolución y sobre todo instaurado a partir de 1929 e instaurado ya en toda la magnitud que le conocimos en la segunda mitad del siglo XX a partir de los años, de los años posteriores al cardenismo. En este grupo de ensayos con el hilo motivante de lo que es México y de lo que significa México dentro del contexto latinoamericano y mundial, Carlos Fuentes vuelve a muchos de los temas que son recurrentes en él: la tradición hispánica, la tradición indígena, el pasado colonial mexicano, las luchas civiles del siglo XIX, partiendo desde las guerras de independencia hasta las guerras entre liberales y conservadores de mediados del siglo, que no solo fueron privativas de nuestro país, sino de todo el contexto latinoamericano, la dictadura de Porfirio Díaz y desde luego el proceso revolucionario que originó al México postrevolucionario que Carlos Fuentes conoció con un detalle privilegiado y del cual hizo gala en su novela La región más transparente de 1954, si no mal recuerdo. Y bien, pues en esta serie de ensayos Carlos Fuentes se dedica a diseccionar el sistema político mexicano, las contradicciones sociales y económicas
derivadas de este proceso de instauración de un sistema político de predominio de un solo partido, de una hegemonía que al final pues se volvió en contra de sí misma y que hizo crisis en 1968. En 1971, pues ya cuando se edita el libro, Carlos Fuentes era una figura de primer nivel, no solamente dentro de la intelectualidad mexicana, sino en la política. Recordemos que fue un personaje cercano al ya entonces presidente Luis Echeverría, estaba por ser designado como embajador de México en Francia durante gran parte de esa década de los 70s. Y bueno, Carlos Fuentes se dedica a diseccionar diversos aspectos de la realidad nacional en este ensayo, que nos da la pauta para lo que fue México en los 70s y el México que entró de lleno al contexto neoliberal mundial ya en los 80s. Como consecuencia de este libro, me parece que se dejó de editar por ahí de principios de los 90s, pues Carlos Fuentes en 1994, en ese año ese año que fue tan clave para la historia del México contemporáneo, decide dar a la luz un nuevo libro que retome la idea de este tiempo mexicano y da a la luz en ese propio año del 94 este libro de ensayos que se llama Nuevo Tiempo Mexicano, editado por Aguilar, una editorial ya parte del consorcio de Planeta que absorbió a Joaquín Mortiz. Y bien, en este Nuevo Tiempo Mexicano parte de los acontecimientos en los que se quedó su tiempo mexicano original, disecciona la realidad política mexicana a partir de los años 70, cubre gran parte de los 80s hasta llegar a ese año tan definitivo para la historia contemporánea de México, que es 1994, el ingreso de México a la globalización de lleno a través de los regímenes neoliberales de la Madrid y de Salinas, la inserción de México en el contexto ya global, pleno, como lo es ya en el mundo de los años 90, y ese año tan convulso de 1994 que a Carlos Fuentes le tocó vivir ya siendo una estrella en el panorama literario hispánico, no solamente mexicano. Y pues, como les digo, se refiere a todas las cuestiones y con gran detalle y con conocimiento de primera línea a los acontecimientos que surgieron en el 94, desde luego los que le dieron origen a la revuelta indígena en Chiapas, de lo cual pues Carlos Fuentes fue fue una persona que estuvo muy atenta a ese acontecimiento, al asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fue su amigo, a quien conoció de manera personal y que desató una crisis política que no terminó sino con la devaluación, con la crisis de diciembre de 1994. Ese año fue tan importante para la vena ensayística de Carlos Fuentes, y este ensayo se refiere a tantos sucesos que determinaron el México que ahora vivimos, que en 1995, a inicios de 1995, Carlos Fuentes consideró que su ensayo quedaba un poco rebasado por las circunstancias. Recordemos que en diciembre del 94, ya con Ernesto Zedillo en la presidencia, México entra a una fase de crisis terrible que va a determinar lo que el resto, no solamente del sexenio, sino del final del milenio, y Carlos Fuentes considera que su ensayo debe de ser actualizado en ese sentido, y quien tenga la edición original de 1994 y la compare con esta edición que yo tengo, que es de 1995, verá que se le incluyó primero fue editada como separata y después se incluyó
formalmente al libro de Nuevo Tiempo Mexicano, esta separata que se llamó Feliz Año Nuevo y que se refiere a los sucesos precisamente de diciembre del 94 y de enero del 95, esta gran devaluación que, pues, denominada, que contribuyó a detonar el llamado efecto tequila, que estuvo a punto de derrumbar la economía de la región y que arrastró incluso al propio Estados Unidos, que ya estaba inmerso con México dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio, que había entrado en vigor apenas el 1 de enero de aquel 1994. Carlos Fuentes, siempre tan interesado por los vínculos entre México, nuestro país, y Estados Unidos. Recordemos que él de niño vivió en Estados Unidos y mucho tiempo trabajó como profesor en universidades prestigiadas de allá. Carlos Fuentes hace gala de esa visión privilegiada que siempre tuvo de las relaciones entre México y Estados Unidos y que en muchos aspectos él vivió en carne propia y desde su sitial como un intelectual de primera línea que lo fue y que lo sigue siendo para las letras mexicanas. Creo que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de incertidumbre, de crisis moral, económica, política, en muchos sentidos, es importante volver los ojos hacia nuestros grandes ensayistas, hacia textos como El laberinto de la soledad, como los ensayos de Jesús Reyes Heroles, de Jesús Silva Herzog, su breve historia de la Revolución Mexicana, o esos libros míticos que también editó Joaquín Mortiz, de Daniel Cosío Villegas, como La sucesión presidencial o El estilo personal de gobernar, en los que diseccionaron estos intelectuales la realidad política, económica, social, cultural, incluso de nuestra patria. Y Carlos Fuentes se inscribe en esa tradición. Creo que los mexicanos que estemos interesados en saber qué es lo que ocurre actualmente en México y por qué ocurre y por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, debemos de voltear los ojos a estos libros que desgraciadamente no se han reeditado y que cada que he podido he sugerido que debieran de reeditarse juntos para que se lean como deben de leerse juntos y que los lectores, ya sean mexicanos, latinoamericanos o de cualquier parte del mundo, puedan entender por qué México es lo que es y por qué hemos llegado a ser lo que hemos llegado a ser y por qué estamos viviendo esto que estamos viviendo actualmente. No es gratuito y creo que la historia siempre nos dará las claves para entender nuestro presente, y qué mejor que de la mano de uno de nuestros grandes intelectuales, que como lo fue y lo es Carlos Manuel Fuentes Macías. Pues lo recordamos ahora en este septiembre de 2020 de pandemia, que mucho él profetizó, y pues no me queda más que volver a invitarlos a leer o a releer, en su caso, estos textos de Carlos Fuentes. Verán que podrán descubrir en ellos muchas de las claves que hoy nos determinan. Agradezco mucho, como siempre, a los amigos de La Pandemia Literaria por esta invitación y pues espero verlos pronto. Continuamos con estas recomendaciones. Muchas gracias por su atención y saludos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.